¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto enorme para mí, como siempre, poder saludarles en esta hermosa mañana, hoy 8 de marzo. Ya estamos aquí con la meditación de nuestra temática de reflexiones, esperando que sea de mucha bendición. Como siempre, oro para que todo esto se cumpla en sus vidas, para que Dios les llene de bendiciones, y aun cuando estemos en medio de tribulaciones, de dificultades, que Dios pueda estar ahí, que ustedes puedan sentir la presencia de Dios fortaleciendo siempre esa fe, que aun a pesar de que estamos en este mundo donde hay mucho ruido, donde el ruido no nos deja tener esa paz que Dios nos ha prometido, aún en medio de tanta tribulación, deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga grandemente y que estemos orando unos por otros. Vamos a tener una palabra de oración para poder dar inicio a nuestras meditaciones de esta mañana, así es de que oremos. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana que nos has dado la vida, Señor, que nos has bendecido. Gracias, Señor, sabemos que muchas personas no lo hicieron, Señor. Sé tú con ellos, aquellas personas que están enfermitas, Señor, que no pudieron levantarse en este día. Sé tú con ellos, Padre, bendíceles grandemente. Culmina tu obra, Señor, en esta tierra, Padre. Queremos estar en esa nueva tierra, en esa nueva casa, en esa Jerusalén, Señor, que has prometido a tu pueblo, Señor. Ayuda a las personas para que se sigan esforzando, Señor, y sigan viendo tu mano bendita, Señor, en todas las cosas, y que podamos estar seguros, Señor, de que estamos haciendo lo justo y lo correcto. A todas aquellas personas que vean este video, Señor, sé tú con ellas, Padre, bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a tener nuestra lectura devocional para que nos podamos fortalecer en fe, en sabiduría, en fortaleza. Dios es fiel y es nuestro pastor. Es el título de nuestra meditación. Salmos 23:1. A la palabra de Dios dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Las palabras del texto de hoy introducen el salmo favorito de millones de creyentes alrededor del mundo. Está sin duda entre las porciones bíblicas más memorizadas, y hasta conozco personas que sienten algo especial con tan solo tener una Biblia abierta en el Salmo 23, en algún rincón de su casa. Aun cuando buena parte de esas personas ni siquiera han visto en su vida a un pastor de ovejas haciendo su trabajo, le resulta fácil identificarse con este retrato de Dios. Es una metáfora perfecta de la relación del Señor con nosotros, sus hijos, y se nos presenta en la Biblia desde el mismo Génesis, donde leemos que Israel dijo: el Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy. Si hay un animalito noble y dependiente, es la oveja. Para ella el pastor significa todo: alimento, agua, dirección, protección, descanso, sanidad y abrigo. Una oveja sin pastor es sinónimo de estar perdido, en peligro de muerte o incapaz de regresar por uno mismo al redil de la seguridad. Es cuando reparamos en todo lo que esta metáfora implica, que la imagen de Dios como nuestro pastor nos llega a ser tan amada. Ahora bien, aceptar que Dios es nuestro pastor conlleva conocer que somos sus ovejas, es decir, dependientes de Él. Es extraño, pero aunque nos gusta sentir que Dios es nuestro pastor, nos cuesta aceptar que somos seres dependientes, y mucho más nos cuesta permitir que sea Él, pastor, quien nos guíe a los pastos delicados y las aguas de reposo que se encuentran en la senda de justicia. ¿Tienes ya la convicción profunda de que necesitas a tu pastor? Si no es así, tal vez es porque has tenido o no has entendido aún cómo acechan los lobos. Evidentemente, no todos los pastores son buenos y verdaderos pastores. Algunos hacen el trabajo solo por el salario, pero sin estar dispuestos a darles a sus ovejas todo el cuidado, todo el amor que necesitan. Sin embargo, en ese caso, ese no es el caso de Dios. El salmista nos dice algo que está expresado en términos absolutos: nada nos falta. Piensa en todas las necesidades básicas que tienes, necesidades reales,
no necesidades creadas por la publicidad o el consumismo. Y verás cómo el buen pastor las suple todas diariamente. Te propongo hacer un ejercicio. Lee el Salmos 23 en tu Biblia. Después de la lista presentada en el Salmo de beneficios que recibes todos los días del pastor, añádele todos los beneficios que recibes tú en el día a día. El Señor es tu pastor. Esto nos lleva a la lección que tenemos estudiando toda la semana. ¿Cuántas de las veces el pueblo de Dios siempre se aparta, aun cuando la fidelidad de Dios está ahí latente? Desde el principio, desde que sacó al pueblo de Egipto, que les iba a entregar la tierra en Canaán, y hasta David, que empieza con los salmos estos, Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel, y siempre, vez tras vez, no fueron una, dos, ni tres veces, ni cuatro, es más. Fueron muchas las veces que el pueblo, cada vez que Dios estaba o quería hacerle saber al pueblo que eran dependientes de Él, siempre los seres humanos nos alejamos, y hasta la fecha, en la actualidad, somos muchos las personas que estamos siempre con esa intención, ¿no?, de querer alejarnos cada vez, porque nos creemos autosuficientes, porque siempre creemos que solos podemos, y no queremos esa dependencia de Dios. La tendencia del ser humano hasta los días de su muerte, así van a ser, así son en esta tierra. Mientras tú no te aferres a su palabra, a su promesa que tenemos en la Biblia, mientras tú no te estés bien convencido de que las cosas van a suceder, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, no va a suceder nada extraordinario. Así que, vez tras vez, les repito, el pueblo de Dios siempre fue la niña de los ojos de Dios, para que nos sintiéramos seguros, para que en cada momento que Dios tenía algo para nosotros, supiéramos que Él era el quien suplía nuestras necesidades. Las temática de nuestra meditación de este día, ustedes la conocen. Hoy nada más es un repaso para estudiar y meditar todo lo que estudiamos a lo largo de la semana, y pues obviamente les recuerdo todas las lecciones que vimos, las meditaciones de cada día. El domingo vimos la imbatible fidelidad del Señor, recordar la historia y alabar a Dios. ¿Cuántas veces no recordamos o no contemplamos todo lo que Dios nos hizo pasar en nuestra vida actual? Recordar la historia y arrepentirse. La parábola de la viña del Señor del día del miércoles. La supremacía del Señor en la historia. A mí lo que realmente me llama la atención es esto, ¿no? Que aún en nuestros tiempos, cuántas de las veces nos ha librado de situaciones, de cosas que hemos pasado por cosas difíciles. Nosotros como familia hemos estado pasando por una situación difícil. No voy a dar a detalle la situación, pero es muy doloroso. Es doloroso cuando tú tienes plena confianza en Dios y pasan situaciones que no esperas que te sucedan, porque tú crees que estás haciendo las cosas bien, porque tú consideras que estás cerca del plan de Dios, porque estudias, porque oras, porque vas y cantas a la iglesia, porque hablas muy bonito, porque te paras en el púlpito y das temas que probablemente tú te sientes satisfecho, y de repente, aún así, con todo eso te pasan cosas. Es duro, es difícil, pero cuando tú entiendes que mientras permanezcamos en esta tierra, el dolor de la humanidad no va a cesar, no va a parar hasta que no venga Jesucristo, entonces te aferras a sus promesas. Y dice el apóstol Pablo, no, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así es de que nuestra tarea ahorita es aguantar hasta que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él pueda quitarnos. Dice que va a enjugar toda lágrima que esté en tu rostro, todo lo que el dolor ya no va a existir, y cuando te lleve a la Nueva Jerusalén, todo esto va a terminar. Aferrarte a esa promesa es lo que la humanidad no quiere. No queremos. Por eso es que te invito, para que aún a pesar de todas las dificultades que estés pasando, a que hagas un recuento de la historia de todas las cosas que Dios te ha librado y de las cosas que te va a librar a lo largo de tus días mientras permanezcas aquí. Que contemples que Dios es el único dador, el que te va a sustentar, el que aún a pesar del dolor siempre va a estar ahí. Dios no prometió que no íbamos a sufrir. Lo único que sí es que nos dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue su promesa.
Viernes 8 de marzo para estudiar y meditar en los Hechos 7 y en Hebreos 11. Según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el objetivo final de la soberana conducción de Dios sobre su pueblo en la historia? La historia de salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia el pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios lo había abandonado, estaban bajo el control soberano de Dios y formaban parte de la providencia, porque Dios, el Señor Supremo, es el Señor Supremo de la historia. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él y cumpla sus promesas. Sin embargo, las personas y los grupos independientes fueron excluidos de las bendiciones del pacto, y su infame final sirve como advertencia duradera de cómo la vida sin Dios u opuesta a Dios destruye a la persona. Muchas preguntas se pueden hacer aquí con esto que acabo de leer, porque cómo Dios va a destruir algo que Él creó, ¿no? Que es la humanidad. Dios no quiere destruirte, esto lo tienes que tener bien claro. Las decisiones que tú tomes, aun a pesar de que sabes el cometido, la finalidad que te va a llevar a lo que estás haciendo en este momento, tú decides si continúas dentro del pecado, tú decides si quieres aferrarte a las migajas que Satanás te ofrece, ¿no? Que es todo lo que pasa en este mundo, todo lo vano, todo lo que es superficial. Si tú has decidido, Dios no puede hacer nada para alejarte si tú no quieres. Pero si tú vienes a sus pies orando y diciéndole estas palabras: Señor, mira, es que yo no puedo, es difícil para mí estar pasando con esta situación, entonces Dios va a restaurar todo aquello que el enemigo te ha quitado. Pero para eso tú tienes que ir a los pies de Cristo, tú tienes que aferrarte a esas promesas, tienes que confiar en que Dios, por medio de su palabra, por medio de que tú te acerques a Él y te arrodilles ante Él y le digas: Señor, yo solo no puedo, necesito de tu gracia para que vengas a restaurarme, para que vengas a levantarme. Él ha prometido que lo va a hacer. Así es de que no dudes y confía. Los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y permanecer fieles a Él. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Dios ha librado al pueblo de muchas situaciones, y a muchos se les ha castigado por su rebelión, por su rebeldía, por estar en contra de las cosas que Dios ha propuesto. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. La hermana de Juan nos aconseja en sus libros a los creyentes, aconseja a los creyentes que lean el Salmo 105 y el 106, y yo también les voy a invitar para que lo puedan leer y lo puedan meditar al menos una vez por semana, Salmos 105 y 106. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como en las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios y su justicia, paz en la tierra nueva. Tenemos que confiar, no nos queda de otra más que confiar. Ahora sí que como siempre, como todo ser humano, siempre dejamos a Dios al último, ¿no? Ya cuando no podemos, siendo que debería ser el primero, el que deberíamos de poner enfrente para que Él pelee nuestras batallas. La desgracia del ser humano es esta, de que siempre dejamos, bueno, pues ya lo único que nos queda es confiar en que Dios obre a nuestro favor. Te invito para que medites en esto que te acabo de decir y que realmente contemples si es Dios quien debe de quedar al último en tus planes, ¿no?, de esta vida.
Las preguntas que tengo para ustedes, para que puedan meditarlas, ¿no? Las pueden dialogar en familia o las pueden dialogar en tu iglesia o en tu grupo. ¿Cuáles son las bendiciones de recordar la fidelidad o la fiel conducción de Dios hacia el pueblo en la historia? ¿Cuáles son las bendiciones? Tú contémplalas en tu historia. ¿Cuántas bendiciones has recibido? ¿Cuántas veces te ha librado Dios de aquellas situaciones, de aquella enfermedad, de aquellas... hace rato escuchaba, ¿no?, testimonios de personas que decían que llevaron a sus familiares al doctor, y el doctor les decía: si te hubieras demorado media hora más, probablemente tu ser querido no hubiera podido salvar su vida, o si te hubieras demorado un minuto más, una hora más, o sea, ahí hay situaciones donde Dios te libra, ¿no? Dios te ayuda y Dios siempre está al control. Hay personas donde desgraciadamente para muchos no entienden, porque también platicaban la situación de un niño que vio como un carro atropelló a su mamá, ¿no? Y el niño en sus exclamaciones decía que quería justicia para su mamá, ¿no? Es duro a veces el no entender que Dios te pasa por tribulaciones. No te pone los malos, lo malo que te pueda pasar en tu vida, Dios no te va a poner. Permite que el enemigo te haga daño por alguna situación, o porque quiere pulir algo en tu vida, porque está tratando de hacerte ver algo que tú no entiendes en el momento. Así es como yo lo puedo entender ahorita. ¿Cuáles son las consecuencias de olvidarla o ignorar las lecciones del pasado? Las consecuencias es esto, ¿no? Que te olvides de su palabra, que no contemples que Él es el que da, Él es el que provee, y que si pasan situaciones en tu vida es porque quiere que voltees tu rostro a Él, que si permite que el enemigo te toque, así como a Job, es porque quiere que vea, que vea el enemigo que te mantienes fiel y firme a sus promesas. ¿Cómo podemos aplicar este mismo esta misma vida cómo la podemos aplicar al día a día? Vaya la redundancia, ¿no? Cómo la iglesia nos llama a cumplir esa misma misión que le invitó al pueblo de Israel a cumplir. Muchas personas dicen que si necesitas un Dios para que puedas continuar avanzando en tu vida cristocéntrica, en tu vida espiritual, Dios nos invita, el apóstol Pablo invita a las iglesias a que no dejen de congregarse, porque este es el alimento que te lleva a que tengas una relación permanente con Dios. ¿Cómo nos animan los salmos a reconocer el cuidado providencial de Dios en nuestra vida y a ejercer la paciencia y la confianza en los caminos soberanos de Dios, incluso cuando no es tan fácil entender por qué las cosas suceden como suceden? No nos es fácil, pero aférrate a las promesas de Dios, aférrate a esto, porque al final de cuentas no nos queda otro camino que aferrarnos a Dios. ¿Cómo podemos hacernos que el estudio de la historia del pueblo de Israel ocupe un lugar más destacado y más importante y más latente en nuestros cultos personales y comunitarios? ¿Cómo podemos ser más intencionales en la obra, iba a decir internacionales, intencionales en la obra de contarles a nuestros hijos las historias recientes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios? ¿Cómo vas a mostrarle a tus hijos al pueblo que Dios ha obrado en tu vida y que te habla todos los días, cada mañana cuando tú te levantas? El hecho de que tú te pudiste haber levantado en esta mañana, que Dios haya obrado en tu vida. Mis amigos, hermanos, familia, les invito para que nos quedemos meditando en las preguntas que les acabo de hacer y que contemplemos cuántas veces Dios nos ha librado y nos sigue librando y va a actuar en nuestras vidas cada día. Aún a pesar de que el enemigo se ensaña con la humanidad y te pone pruebas difíciles, Dios prometió que va a estar con nosotros todos los días. A final de cuentas, un día, lo he dicho siempre y lo voy a decir, vamos a rendir cuentas, vamos a ir al descanso, no sé si ahorita, mañana o pasado, pero irte con la convicción de que Dios te va a restaurar y que Dios te va a levantar ese día glorioso para vida eterna, es lo que a mí en lo personal me mantiene con la esperanza, con el gozo y con las ganas de querer continuar haciendo este tipo de contenidos. Que Dios me les bendiga grandemente, mis amigos, hermanos, familia.
Como siempre les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Suscríbanse por favor, compartan y denle like. Nos vemos en la próxima, en la nueva semana, en la nueva temática de reflexiones para todos ustedes, con todo ese gusto, con todo ese gozo. Que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.